Si hiciéramos una lista de las personas más poderosas de los medios de comunicación del año 1977 e hiciéramos otra de las personas más poderosas del año 2017, probablemente solo se repetiría un nombre, que es la persona que está en portada de un libro que está a punto de salir, o ya ha salido, porque ya lo he visto en algunas webs, que es el protagonista del libro que ha escrito Luis Valcárcel, Juan Luis Cebrián. Prisa, liquidación de existencias. La primera pregunta es, como el título es liquidación de existencias... Pensé que me ibas a decir buenos días. Sí, es que claro, me cuesta decir bienvenido cuando es tu casa. Dime buenos días, estoy tan emocionado de estar aquí y de no estar ahí sentado y de estar aquí. La primera vez que me entrevista a mi propio medio. ¿Qué tal, JF? Aquí, un placer. Pues, sabes que si haces preguntas duras, te censuraremos. Bueno, es que esto sabe mucho la persona de la que hablamos en este libro, pero por preguntar, dado que el título es liquidación de existencias, si hiciéramos hoy en 2018 un top, ¿seguiría estando ahí Juan Luis Cebrián? ¿Un top en qué? ¿De los periodistas o la gente de los medios más poderosa? ¿O ya no estaría? No, yo creo que Juan Luis Cebrián sigue siendo alguien con mucho poder y lo ha demostrado incluso en la última etapa, si bien es verdad que el último capítulo del libro, que bueno, no lo tenemos aquí presente, está entrando estos días en las librerías, y después haremos otra entrevista donde ya con el libro leído y más entrevistas será más debate. En el caso de Cebrián, sí, claro que sigue siendo alguien muy poderoso, es decir, ten en cuenta que es un hombre del establishment. Yo digo que fue el niño mimado y temido desde la transición hasta ahora, en los 40 años de democracia. Creo que coincidimos en decir que hay 3 nombres propios en el periodismo español de esos años, en las últimas 4 décadas, que son Ansón, Pedro J. y Cebrián. Es la tríada, es la triple alianza. Y a partir de ahí, claro que Cebrián sigue siendo poderoso. Fíjate que en la última etapa, cuando Prisa está acogotada por las deudas, es el establishment el que sale a rescatarle a fondo perdido. De los 10 euros que pusieron los bancos o Telefónica en su momento, 9 fueron a fondo perdido. Y ese dinero no lo han vuelto a recuperar. Y si no hubiera sido por una persona influyente y temida como Cebrián, pues quizás lo hubieran dejado caer. Entonces, claro que sigue siendo alguien de poder. Lo que habría que preguntarse es cuánto poder le ha quedado después de la defenestración a manos de lo que pasó en la última junta de este año, de 2018, presidida por Manuel Polanco. Habría que ver cuánto poder le queda. Yo creo que ha perdido muchísimo poder, pero sigue siendo alguien temido, sigue siendo alguien con muchas conexiones. Era el chico también de Bilderberg, aunque el Bilderberg no pintaba mucho, pero sí es el emblema, es el símbolo de una burguesía, pero de una burguesía que no lidera, de una burguesía que en lugar de tener un proyecto de país es más un club de ricos y de petulantes que utilizan el poder en beneficio propio. Una interesante radiografía. Te voy a preguntar por ese epílogo más adelante, porque es un episodio que puede ser el epílogo de este proceso de liquidación, pero por conocer un poco la intrahistoria de este libro, por hacer comparaciones. Cuando Jesús Cacho escribió El negocio de la libertad, él ha contado que la editorial primera, creo que era Plaza y Janés, le devolvió el libro en cuanto vio el contenido. Sí. Creo que también a Iñaki Anasagasti, cuando hizo aquel de la monarquía protegida, en su caso creo que era La esfera de los libros, también se lo devolvieron. Y han acabado por cierto todos en la misma editorial, que es Foca Cal. En tu caso has tenido... ¿Afrenta problemas escribir sobre estas cosas, escribir sobre el establishment, como acabas de hacer tú? Problemas para editarlo. Más que problemas, los problemas que tuve es para hacer un libro así. Es decir, nosotros los periodistas señalamos con el dedo a los empresarios, a los políticos, diciendo queremos transparencia, somos periodistas, tenemos nos llama el derecho de la información, tenemos que informar, somos el pilar de la democracia. Ahora, somos los más oscurantistas que te puedes imaginar a la hora de contar las cosas que tenemos que contar, que pasan en nuestras casas. Es decir, es imposible, por ejemplo, que Telefónica te ponga un portavoz y te diga, sí, ¿qué quieres saber sobre Prisa? No, oscurantismo absoluto. Cebrián me cancela 2 veces la entrevista. El director de comunicación del País no quiere saber nada. El Javier Díaz de Polanco no quiere saber nada. Hubo una Violi Harper, que es la persona que conecta, amiga de Matías Cortés, el abogado, y que es la persona que hace la entrada de Liberty en Prisa. Me dijo su secretaria, me dijo que iba a hablar conmigo, pero que se había quemado la lengua
con lo cual no podía hablar en ese momento. Es decir, las excusas más, no sé, Satrústegui, por ejemplo, el socialista, me dice, sí, cómo no, mándame las preguntas por correo. Cuando ve las preguntas dice, no, mira, no, prefiero no contestarlas. Entonces tú te encuentras permanentemente con ese temor reverencial que impone un grupo como Prisa, pero no es solo culpa de Prisa. Esto lo encontraría si yo hago un libro sobre, no sé, sobre Antena 3, sobre 3 Media, sobre Roures o sobre la COPE, me voy a encontrar con lo mismo. Es decir, no hay nada más ocurrentista que los propios grupos de comunicación que no quieren hablar de sí mismos y que ocultan toda su porquería debajo de la alfombra. Una pregunta, es verdad que esta pregunta tiene poco sentido por ser redactor jefe de Periodista Digital, un medio que, digamos, ha sido bastante directo contra grandes grupos de comunicación, pero por si acaso alguien no lo supiera, le hago esta pregunta. ¿No tiene miedo de que un periodista se pueda cerrar puertas haciendo cosas como esta? Bueno, al final, siempre estando de una trinchera o de otra, siempre al final acabas cerrando puertas. Si vas a escribir un libro de esos, mejor que no pienses en ello, porque si no, no duermes. Entonces, que se van a cerrar puertas, sí, pero también se abrirán otras. Fíjate, Foca, por ejemplo, yo admiro lo que ha hecho Foca porque es una editorial que está en las antípodas ideológicas de lo que es Periodista Digital. Y sin embargo, han dicho, este libro nos gusta, viene de donde viene, pero es un trabajo de investigación y nos parece interesante y apostamos por él. Entonces, fíjate, ¿se van a cerrar puertas? Sí, pero se abren otras. A día de hoy, viendo pues la imagen que tiene Prisa ahora, ¿exageraron el poder que tenía Prisa? ¿Lo tenía y lo perdió? ¿Lo sigue teniendo? ¿Qué opina cuando oye esos momentos en los que se llegaba a decir que todas las instituciones en España estaban al servicio de Prisa? No, yo creo que no exageran. Es más, se quedan cortos. Prisa tuvo poder, muchísimo poder. Prisa tuvo muchísimo poder. El mismo Cebrián cuenta cómo él ponía elegía a ministros, Javier Solana, por ejemplo, que es uno de los ejemplos, ¿no? Pero es que después Javier Pradera tuvo mucho que ver en la elección de Enrique Mújica, por ejemplo, como ministro, es decir, tenía muchísimo poder. El compadreo con el felipismo fue obsceno. Es decir, se paseaban por... Es que eran prácticamente... Eran la misma cosa, eran la misma moneda, eran las dos caras de la misma moneda. ¿Quién mandaba a quién? Bueno, es verdad, yo creo, y Rodríguez Ibarra dijo en su momento, Prisa nos decía lo que teníamos que hacer y lo peor era que nosotros les hacíamos caso. Si eso lo dice alguien del Partido Socialista, pues ¿qué más puedo decir yo al respecto, no? Sí, tú has trazado una línea, que me hace raro tutear en una entrevista, pero bueno, entre el comienzo de Prisa y la situación actual. Creo que es la primera vez que se hace un libro que recoge toda la trayectoria de Juan Luis Cebrián desde su comienzo hasta su final. Cuando muere Jesús Polanco, creo que es Cebrián el que dice España le debe mucho al fundador del País, o por lo menos una figura importante de la fundación del País, y le contesta, creo que Cacho, es al revés, es el País el que le debe mucho es Prisa que le debe todo a España. Por usar ese término para preguntarte, ¿le debe mucho España a Prisa, a Polanco, a Cebrián? ¿Qué sería lo que más le debe si es que le debe algo? No, yo creo que no le debe nada. No vamos a entrar en esas cuestiones de quién le debe a quién. Vamos a ver. Yo en ese sentido creo que nadie le debe nada a nadie. Vamos a empezar por ahí. Es decir, yo lo que hago en el libro sí es reconocer una cierta etapa de la vida de Polanco que se suele soslayar, que es su etapa de emprendedor y su etapa en las Américas. Creo que tuvo muchísimo valor en cruzar cruzar al otro lado del charco, camelearse, trabajarse a los ministros, a los presidentes, tirar de sus conexiones con el Opus Dei, tirar de Fraga, tirar del franquismo y sembrar la semilla de Santillana, que es, fíjate, después de 60 años, Santillana sigue siendo la caja generadora de recursos de Prisa. Es decir, después es una empresa global. El diario global, como el dice. diario global, una empresa global, hoy vive gracias a los recursos que genera Santillana, que es su gran motor, porque todo lo demás lo tuviste que vender. Es decir, Santillana sigue siendo como se suele decir, la joya de la corona. Y ese es el trabajo de Polanco. Eso lo sembró Polanco. Entonces, ahora, que España no le debe nada. Al contrario, como decía antes, Prisa, lo único que
preocupaba en Prisa era la cuenta de resultados de Polanco y luego la cuenta de resultados de Cebrián. Y si para eso había que tirar piedras contra el tejado de España, pues lo iban, porque es una empresa que no defendió, al contrario, no tiene ninguna idea de España, al contrario, tiene una idea que es destrozarla. Es decir, cuando en los años 80, cuando sacan la edición de Cataluña, pues hay artículos del año 84, por ejemplo, que están recogidos en un libro de Crónicas de mi país, de Juan Luis Cebrián, con frases que son textuales de Pablo Iglesias en Podemos. Frases como Cataluña es una nación, hay que reconocer un montón de cosas a Cataluña, y todo, ¿por qué? Porque sacaban una edición en catalán y había que dorarle la píldora a Pujol. Polanco, que le decía a Pancho González cuando estaban empezando con Santillana, le decía, hay que agradecer a Miguel de Cervantes y a la lengua española el hecho de poder recorrer todos estos países y poder hablar la misma lengua y gracias a eso poder hacer negocios. Pues ese mismo Polanco es el que entregó Prisa a manos de Pujol en su momento porque le convenía. Y acuérdate la postura del país con el manifiesto de los 2300. Acuérdate los anticatalanes que dijo. O sea, acuérdate todos esos editoriales en donde los castellano hablantes prácticamente eran unos totalitarios y unos fascistas. Esa fue la postura del diario del País hasta Antonio Caño, cuando ahí tienen que hacer una pirueta y cambiar y romperse el pecho por España. Pero hasta ese momento, Prisa lidera un proyecto intelectual en contra de una idea de España. Todo lo que olía a España le parecía fascista. Todos sus símbolos eran... todo eso le salía muy mal. Y contra eso combatieron, hicieron durante años toda una cruzada. Sí. Sin querer reventar el libro, pero como hay 3 puntos que salen en la nota de presentación de la editorial, sí, tengo que preguntar por ellos. Uno de ellos, ya ha sido mencionado, es lo que creo que se llama como el pacto o el acuerdo entre Cebrián y Polanco, que se mantuvo prácticamente hasta el final. Y digo esto porque si comparamos la historia de medios de comunicación recientes, casi siempre el director y el editor, si el director dura demasiado, acaba a gorrazos con el editor. Podemos hablar de Pedro J. Ramírez y Juan Tomás de Salas, luego Pedro J. Ramírez y Unidad Editorial, o de Luis María Ansón y Guillermo Luca de Tena, o Luis María Ansón y Lara. En el caso de Cebrián y Polanco, aguantaron, y no 2 años, ni 10, ni 8, prácticamente toda la vida. Hay un capítulo en el libro que se llama Divas de papel, en el cual un capítulo en el cual yo he buscado mucho en tu hemeroteca del buitre, porque ahí tú hiciste un magnífico trabajo y eso me ha ayudado para continuar con mi propia investigación y ver esas 3 divas, esos 3 tenores que son las luchas internas, las luchas fratricidas que tuvieron entre ellos Ansón, Pedro J. y Cebrián. En relación hay un capítulo que se llama El Pacto de Sacha, que es donde analizo la relación que tenían Polanco y Cebrián, en la cual el propio entorno Polanco me llegó a decir que Cebrián era como un hijo para el hijo que no había tenido. Era el hijo listo, el hijo inteligente, el hijo que hablaba idiomas, el hijo que le conectaba a Polanco, que era un tío más bien de mentalidad rural, muy buen empresario, tío muy lúcido con los números, pero que le faltaba esa sofisticación intelectual para acercarse o pavonearse en los círculos de poder. Y su introductor en esos círculos fue Juan Luis Cebrián, que mamó el poder desde la cuna, ¿no? O sea, ya a los 18 años ya lo habían hecho redactor jefe de Pueblo, por la amistad que tenía Emilio Romero con su padre, con Vicente Cebrián. Entonces, ahora, a mí lo que me llama la atención en relación, esa relación, que fue una relación de lealtad, dice Juan Luis, con Polanco siempre nos unió una relación de lealtad, y que se forjó en lo que fue el Pacto de Sacha. Sacha era un restaurante famoso de Madrid y ellos tienen una comida en la cual planifican la estrategia. Cebrián le dice a Polanco, yo te voy a ayudar para frenar a los accionistas del país que me quieren tumbar. Hay unos accionistas del país que creen que el diario se ha sovietizado y que ha perdido el rumbo y quieren acabar con Polanco y con Cebrián. Sobre todo con Cebrián, que lo quieren quitar de dirección. Entonces Cebrián le dice, mi manera de ayudarte va a ser poner la redacción a tu favor. Y si alguien te quiere quitar del poder, nosotros montamos un motín revolucionario en la redacción. Con lo cual no hay periódico que pueda salir. Hasta los talleres van a parar hasta que Polanco no manda en el país.
Y Polanco dice, bueno, pues estupendo. Y hacen un estatuto de redacción que lo venden como si fuera la panacea, la libertad de expresión, etcétera, y en realidad no era más que un instrumento en el cual que sirvió para Cebrián aglutinar a la redacción en favor suyo. Entonces, ese es uno de los momentos capitales en la relación. Creo que la relación, el propio, cuando muere Polanco, el propio Cebrián dice que la relación ya al final pasó por momentos más difíciles. Todo el mundo en el país te dice que si Polanco hubiera mandado en los años difíciles de la deuda, la Prisa hubiera salido a flote de otra manera, no de la forma tan catastrófica en la cual lo gestionó Juan Luis Cebrián. Me llama la atención en las memorias algunas palabras bastante despectivas que tiene Cebrián contra Polanco, que han pasado desapercibidas y a mí me llama la atención. Por ejemplo, cuando ponen la bomba en el país, cuando ponen la bomba que mata a unos empleados y deja a otro gravemente herido, uno de esos empleados era hijo de la cocinera de Polanco. No recuerdo cómo, al final la señora tiene que dejar de trabajar y Polanco le pregunta por cómo estaban qué había pasado con los empleados, tal. Cebrián le dice, bueno, es terrible lo que ha pasado, tal. Y Polanco le dice, ¿qué me vas a contar a mí? Que he perdido a mi cocinera. Y lo cuenta Cebrián como diciendo, mira la catadura moral del personaje, ¿no? Luego también cuenta que el dinero con el que le compra las acciones a Trevijano, en sus memorias, es un dinero de procedencia turbia, que ahí está Ramón Mendoza, un dinero que viene de los dineros del petróleo, la KGB. Es decir, no le deja bien parado. Siempre ha defendido que juntos hicieron el país, y yo creo que eso es indudable. No se le puede quitar mérito a Polanco, no se puede quitar mérito a Juan Luis Cebrián, pero al final en esas memorias no le deja tan bien parado. Otro punto lo has mencionado ya que se habla en esa introducción es que dices que vas a contar detalles desconocidos de lo que llamas la Operación Trevijano, que está vinculado a lo que comentabas hace un momento de la guerra de accionistas, que podríamos situar entre el 78 y que Polanco llega a la presidencia, más o menos, ¿no? Sí, hasta el 83, digamos. En ese periodo, Trevijano ya ha fallecido, pero para los lectores más jóvenes pues fue una figura muy curiosa. Era un abogado que se metió mucho en temas de medios de comunicación y que él siempre aseguró que estuvo a punto de quedarse con el diario El País. Sí. ¿Qué tan cerca estuvo y qué hubiera supuesto eso? Quizá que El País se hubiera vuelto republicano o de derechas, que eran las dos, digamos, etiquetas que le solían poner a Trevijano. Por un lado, una persona muy republicana, pero por otro lado, muy antisocialista. Bueno, el capítulo de Trevijano nos podría llevar mucho tiempo contarlo. Voy a intentar resumirlo lo antes posible. En un momento determinado, cuando empieza a haber un cierto malestar en ese accionariado del país con la línea editorial del periódico, hay un hecho muy importante que es la destitución de Darío Valcárcel como segundo de Cebrián, como subdirector. Pero Darío Valcárcel se va como subdirector, pero sigue teniendo muchísimo poder en la Junta de Fundadores, es fundador del país, es uno de los que tuvo la idea, es decir, él, Mendo y Ortega. Mal parado también el libro de Cebrián. Es Potorno. Y entonces Valcárcel empieza a moverse en las sombras para intentar conspirar contra Polanco. ¿Por qué? Encabezando a todos esos accionistas que estaban descontentos con la deriva prosoviética. ¿Te acuerdas que decía Julián María? Nos está llevando a Sebastopol. Este barco tenía que ir... Tenía que ir a Buenos Aires y nos está llevando a Sebastopol. Bueno, entonces... ¿quién es la persona que le dice a Valcárcel, yo te voy a dar el dinero para que compres las acciones y nos deshagamos, desbanquemos a Polanco? Es Antonio García Trevijano. Ahora, Antonio García Trevijano, que es un abogado, es republicano. Se dice que republicano porque era muy amigo del rey, sí, del y padre. Como el rey no le hizo ni caso, al final se volvió republicano, eso dicen las malas lenguas. Y había hecho muchísimo dinero, no se sabe muy bien cómo. Él había estado en Guinea, ¿no? Ha hecho negocios en Guinea. Él había hecho negocios en Guinea, pero él siempre negó, y te lo negó a ti, y me lo negó a mí, de que él se había hecho rico en Guinea. Con lo cual, pues ahí queda. Pero tenía muchísimo dinero. Y él no era accionista, tenía que comprar acciones a través de Valcárcel y al contado. Entonces le empieza a dar dinero a Valcárcel al contado y este va comprando en silencio acciones. Y llega a tener como un 20%, muchas más acciones que Polanco. Lo que no se sabía era quién le había avisado a Polanco que
García Trevijano estaba comprando acciones a sus espaldas. Para que no fuera demasiado tarde cuando se diera cuenta. Claro, siempre en el libro del Negocio de la Libertad se señaló a Pérez Escolar, a Rafael Pérez Escolar, el abogado. Yo creo que injustamente. Pérez Escolar no tenía nada que ver. Pérez Escolar no tenía nada que ver en esa jugada. La persona que le da el chivatazo es Felipe González. ¿Y sabes quién lo cuenta? Cebrián en sus memorias. Es Felipe González el que le avisa a Polanco, le dice, cuidado que García Trevijano está comprando acciones. Entonces, a partir de ahí, ellos le iban a comprar acciones a unos valencianos. Darío Valcárcel va con un maletín de 25 millones de pesetas. Y en el Negocio de la Libertad, pues es un episodio que queda un poco... Porque Valcárcel es la fuente de Cacho. Entonces, es el que habla, es el que le cuenta todo. Le falta, digamos, se lo cuenta a él, así como no te lo quiso contar a ti. Pero se lo cuento todo a Cacho. Entonces, queda un poco coja la historia en el Negocio de la Libertad. Al final, Trevijano me dice, te voy a contar realmente lo que pasó. Entonces, en el libro lo cuento. Y el que se quiera enterar de qué pasó entre Pérez Escolar, Darío Valcárcel, Antonio García Trevijano y cómo Polanco le compra las acciones gracias a un trabajo de sapeador de Ramón Mendoza, pues que lo lean el libro. Pero es la primera vez que se cuenta bien esa operación, que fue clave para que Polanco se haga con las riendas del país, porque tengamos en cuenta que la idea original, la idea madre del país, era que era un diario de muchos accionistas, de gente que podía estar en lo que era la España de la transición, es decir, de Ramón Tamames, el comunista, que lo señalaban y decían, aquí hay un comunista, es que un partido que era ilegal en ese momento, hasta la ultraderecha. Es decir, había de todo. Había de todo. Estaba Fraga, estaban los fraguistas, había de todo. Elsa. Entonces, Polanco se hace con las riendas del periódico y a partir de ahí la historia del país cambia. El caso yo no quería entrar. Yo pensé que ya estaba contado el caso Sogecable. Me aburría el caso Sogecable. Pero cuando empiezas a armar las piezas, te das cuenta que te faltan cosas. Que no te cierra. Entonces, a mí una de las cosas que no me cerraba era esa versión de Prisa de Aznar no quiere meter en la cárcel. Aznar no quiere meter en la cárcel. El gobierno y a mí no me cerraba. Porque después... Tú miras cómo acaba Vía Digital, tú miras cómo acabó Gómez del Liaño, yo creo que Gómez del Liaño sí creía que había que juzgarles, que había que llevarles al banquillo por apropiación indebida, y había un caso, según Garzón, era un caso de apropiación indebida de libro. Y luego es el mismo Garzón el que juega un papel fundamental para sacar a Gómez del Liaño de la ecuación y acabar finalmente con su destrucción profesional. Entonces, a mí me parecía que había varias cosas que había del caso Sogecable que había que resolver. Entonces, por ejemplo, había que contar, cosa que no se había contado, el papel de Pujol. El gran defensor político de Polanco y de Cebrián es Pujol. Al que se lo pide Felipe González. Y esto a mí me parece que es un hallazgo dentro del libro. En las memorias de Fabián Estepé, dice, yo vi con mis ojos cómo Felipe González le decía a Pujol que intervenga ante Aznar para que no metan en la cárcel a Cebrián y a Polanco. Mi tesis es que Aznar no se quiso enfrentar a Polanco, pero él tenía, por un lado tenía a sus votantes, les tenía que dar un poco de... Decía, yo vengo a acabar con Prisa, claro, con la prisa del régimen felipista. Entonces, no lo podía decir abiertamente, pero él cuando ve... Mi tesis es que la cuestión se le va de las manos a Aznar por culpa de Cascos y por culpa de Miguel Ángel Rodríguez, que es el que filtra el caso Sogecable, el informe del caso Sogecable, que sabes que era un informe que habían hecho Gerardo Ortega y Ramón Tamames, que había estado ahí, y eso había pasado por redacciones. De hecho, Luis Marianzón en una comida o en una cena lo muestra y dice, aquí tengo el informe Sogecable, aquí con esto vamos a mandar. ¿Quién había hecho ese informe? Un secretario de Estado del gobierno de Aznar, no se sabe quién. Lo había pedido. No se sabe, nunca quedó claro. No sé si tú tienes alguna idea. No, yo creo que fue Miguel Ángel Rodríguez, pero siempre insinuó que era Miguel Ángel Rodríguez. Pero nunca ha quedado claro. En todo caso, yo creo que Miguel Ángel Rodríguez filtra ese informe, lo saca El Mundo, pero El Mundo después se desmarca. Dice, bueno, pero nosotros no creemos que Polanco. ¿Por qué? Porque yo creo que Pedro J se da cuenta que tenía que era íntimo de Aznar en ese momento, se da cuenta de que Aznar no quiere que eso siga adelante.
Entonces, en un momento el PP de Aznar dice, bueno, vamos a disfrutar un poquito viendo a Polanco y a Cebrián subiendo al banquillo y tal, pero a Gómez del Liaño, la judicatura le hizo la vida imposible. El fiscal del Estado, los dos que pusieron, le hicieron la vida imposible. Sobre todo el primero, Úrculo. Entonces, y ese no se puede decir que era un hombre de Prisa. Lo había nombrado el gobierno. Es verdad que Prisa tenía a Clement Auger, que era el presidente de la Audiencia Nacional. Es decir, Prisa tenía mucho poder. Claro que tenía poder en relación a lo que tú... Claro que tenía muchísimo poder. Si Clement Auger iba a la bodeguilla y con Javier Pradera, con Felipe González, con Miguel Ángel Aguilar, eran íntimos, pero íntimos. Entonces, lo que digo es que mi intención es que yo creo que el caso Sogecable se le va de las manos al gobierno de Aznar. Y en determinado momento, fíjate dónde acaba Miguel Ángel Rodríguez. Porque toda la operación vía digital fue un desastre. Y Aznar se da cuenta de eso en su primera legislatura. Dice, esto me lleva al desastre. En la segunda ya me esas portadas de época diciendo, Casco ganador, el otro ganador, etc. Todo eso desgasta muchísimo porque lo que se está viendo, cuando hace la ley del fútbol, lo que se está viendo es un gobierno populista. Aznar está tomando medidas populistas. Y son unas cacicadas que, bueno, tu electorado te lo va a perdonar, te lo puede perdonar, pero no te van a dar votos. Enfrentarte a Prisa, Aznar no le dio votos. Entonces, Aznar es como que levanta el pie del acelerador. Y deja que eso ruede hasta que... ¿Cómo acaba eso? Acaba con Polanco y el gobierno sentados y Telefónica negociando la fusión. Que es el resultado de un Aznar que se da cuenta de que toda esa cruzada contra Prisa se le estaba viniendo en contra. Entonces, mi idea es... Bueno, y yo digo una cosa sobre el caso Sogecable, no sé si antes se había contado. Comediani me dijo que Polanco pagó distracciones a los jueces. 100 millones de pesetas en distracciones. Eso lo dice Comediani. Pues ahí queda esa acusación de... el papel de Garzón. Garzón hoy es un hombre de Prisa. Garzón fue la clave para que el caso Sogecable diera la vuelta a partir de la querella que le pone Cebrián a Gómez del Liaño. Hoy el que le presenta en un desayuno informativo es Garzón, que hoy es un hombre de Prisa. Nadie negará que durante el proceso de Garzón el medio que más se volcó en defender al juez de la democracia. A ti Carlos Carnicero, te contó que hubo una reunión en la cual participaron lo que era la Tijuana Connection, es decir, Antonio Navalón, Juan Luis Cebrián, no sé si estaba Cebrián, pero sí estaba Garzón, una reunión en Nueva York en la cual en la que convencen a Garzón o en todo caso le sugieren que dé vuelta al caso Sogecable. Y el terreno cultural, porque otra acusación que se ha hecho habitualmente es que el Prisa, mejor dicho el País, porque eso se concreta mucho en el diario El País, controlaba la cultura de España. Volvemos a la misma pregunta siempre, ¿exageración o hubo de verdad un momento en el que desde la Real Academia de la Lengua a los principales premios de cine, de tal, por lo menos tenía algo que decir el País? Sí, yo creo que es el poder que tuvo. Es que fíjate que era un portento de editoriales. Ahí estaba Alfaguara, ahí estaba Aguilar, ahí estaba Taurus, sellos muy potentes, todos bajo el paraguas de Santillana. Y como decían en esa época, el que no escribía para Prisa o el que no rendía pleitesía a Prisa no existía. O sea, fuera hacía mucho frío. Emilio Romero se quejaba y decía, con lo que yo he ayudado a Juan Luis Cebrián y mis libros en Babelia no existen. Se venden un montón, pero para los de Babelia no existen. Y acuérdate del episodio de Javier Echeverría, crítico de Babelia, cuando se atreve a criticar, a hacer una mala crítica de una novela de Bernardo Archaga. Que era uno de los de la casa. Que era de Alfaguara. Liquidado. O sea, bueno, le quedaban 15 días. Es decir, no balearle el agua en lo que era la cultura. Aparte eran muy potentes, es decir, todo eso que llaman el clan de Liria, que Gregorio Morán en el libro de los mandarines lo cuenta muy bien, con Jesús Aguirre, el marido de la duquesa de Alba, y todos estos haciendo happenings. Es que fuera de Prisa hacía muchísimo frío, era una apisonadora, y por supuesto que si no publicabas con ellos, tu carrera iba a ir muy cuesta arriba. Quizá hubo una época... Una cosa más, con respecto al tema de la academia, también cuento cómo se gestó el premio, no el premio, sino el reconocimiento a Juan Luis Cebrián y a Luis Marianzón, esos dos enemigos
acérrimos, aunque no sé si tan enemigos al final, pero son con entran con todo lo que con todo lo que se habían dado, con todas las leches que se habían pegado, entran los dos de la manito a la Real Academia y después de ahí tan amigos. Pues yo cuento cómo fue esa negociación, porque evidentemente ahí Lázaro Carreter tuvo mucho que ver. Iba a ser Haro Teclen, al final Polanco dijo que sea Cebrián. Pues eso a Haro Teclen le debió doler. Aquí de lo que hay que ver hay que hablar de poder y de dinero, no tanto de ideología. O en todo caso, algo que ya dijo Cacho en su momento, la ideología de todos estos es el poder y el dinero. Y si en un momento hay que partirse el pecho por España, como hicieron ahora, como en el País de Caño, pues hay que hacerlo. Pero al final es el poder, es el dinero y sobre todo, no tanto el poder político, sino administrar el poder. O sea, el sueño de estos es administrar el poder. Decirles a otros lo que tienen que hacer. Entonces, por eso Cebrián se lleva palos con Zapatero, porque Zapatero le dice, a mí no me vas a venir a decir, limpia tu casa primero, a mí no me vas a venir a decir lo que tengo que hacer, como hiciste con Felipe González. Al final, lo que han hecho ellos, que es administrar el poder, es a lo que se han dedicado, y por eso creo que aquí las etiquetas no sirven de mucho. Pero es jugar, porque no podemos estar dentro de la cabeza de nadie, pero por jugar, ¿cómo habrá sido para alguien de Juan Luis Cebrián durante mucho tiempo quien le atacaba? Pues era seguro que son el que me ataca a mí es porque es de extrema derecha o porque es tal, pues soy el referente del medio progresista, porque siento que en Madrid prácticamente no había otro medio progresista, a que de repente en la última etapa hemos visto a Pedro Sánchez en televisión haciendo el mayor alegato que se ha hecho nunca contra Prisa, presentándoles poco menos que como un instrumento al servicio de la banca y de las empresas. Hemos visto a Pablo Iglesias a diario. A día de hoy, pues los digitales, digamos, vinculados a Podemos son los que más atacan a Prisa. Para alguien que, digamos, se sentía como referente mediático del progresismo, estos últimos, ¿qué podemos decir?, 5 años, ¿cómo habrá sido el ver esta evolución de ser quedado como, bueno, pues el referente? Bueno, Prisa está irreconocible. El diario El País puede estar irreconocible para el que ha sido el lector clásico. Porque en un momento determinado el pacto con el gobierno es tú me sirves de punta de lanza contra el separatismo catalán y sobre todo contra la radicalización del PSOE. Y ese ha sido el pacto y eso ha sido lo que pactó Cebrián con el gobierno. Él dice que no. También hay que decir que él dice que él no pactó absolutamente nada, que él se reunía con la vicepresidenta, pero la línea editorial del País dice otra cosa. Acuérdate que a Sánchez le llamaron un insensato sin escrúpulos, que eso fue que tuvieron que luego pedir disculpas y demás. Entonces, creo que en ese momento Prisa adoptó una postura de diario de derechas. La izquierda radical dijo, bueno, si siempre fueron un diario de derechas, ahora lo vienen a descubrir. Ahora vienen a descubrir que siempre ha sido el diario del establishment. Y ahora lo vienen a descubrir. En todo caso, las tornas van a cambiar ahora. Con la presidencia de Polanco, yo creo que el diario volverá a ser más de izquierdas. Sobre todo porque Rajoy está finiquitado. O sea que ya ahora no se le puede. Ya ahora no nos sirve como aliado. No es un libro escrito desde el odio ni desde la aberración a Juan Luis Cebrián. Son 2 años de investigación periodística. Y se le reconoce su mérito como periodista. Él mismo, en sus memorias, cuenta todas las cosas que hizo que le dejan muy mal, como esconder las informaciones de Pujol, por ejemplo, o lo que hizo en el secuestro de ETA de Javier Rupérez, que era amigo suyo. Bueno, él sabrá. Si no soy yo eran sus propios trabajadores los que le decían a Cebrián, ¿te has vendido al mercado? Fueron sus propios trabajadores los que dijeron, Cebrián, vete deprisa ya. No fui yo. Si cree que el libro es un ataque hacia él y tal, pues yo creo que si lo lee bien se dará cuenta de que no. En todo caso, él ha cometido muchísimos errores y muchos de ellos pues los ha acabado admitiendo, aunque él dice que él no ha venido aquí a hablar de sus contradicciones. Esas contradicciones se las cuenta su psicólogo. Bueno. Pues aplazamos la continuación a después de haber leído el libro. Nos quedamos con Prisa, liquidación de existencias, y a ver qué más nos cuenta de la historia de Prisa en esta publicación. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y iré a comprarlo. Está en las librerías. Así que aprovechar la feria y espero que os guste. Gracias.